Hola hermanos, un saludo a todos en este primer día de la semana, domingo, día del Señor. Vamos a alabarlo, vamos a glorificarlo, vamos a agradecerle por todo lo que Él es, por lo que nos ha dado y como decimos, también por lo que no nos ha dado, hay que darle gracias a Él. Y vamos a cantar al Señor alabanzas que glorifican su nombre. Quiero cantar una linda canción, así se llama la alabanza. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción del hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gracias a Dios. Solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Otra vez. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente
al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Él. Oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Él. Oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder yo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Gloria a Él, oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Él, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder yo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Él. Oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder yo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. Poder, poder, poder yo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. Claro que sí, hermanos. Necesitamos ese poder de Dios. Lo necesitamos en nuestro corazón siempre,
Pero es importante vivir cerca del Señor y decirle: Señor, renuévame, Señor. Dilo conmigo, con todo el corazón, vamos a decirlo. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor.
ser más como tú. Yo quiero ser más como tú. Gracias a Dios. Qué mensaje para nuestra vida. Quiero ser más como tú. Muy bien, hermanos. En este día vamos a hablar de cómo Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Vino a hacer la voluntad del Padre. Y es una gran enseñanza que nos deja el Señor en esta palabra. Sí, él dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La preocupación principal de Jesús durante su ministerio, en su servicio en esta tierra, fue, hermanos, de hacer la voluntad de su Padre. Esa fue la preocupación principal. Siempre que caminó, siempre que hablaba, siempre tenía ese cuidado de cumplir con la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque su Padre, nuestro Padre Dios, lo envió con un plan de redención, con un propósito a esta tierra, para restablecer esa relación que el hombre había perdido por causa del pecado y salvarnos a todos de la condenación eterna. Entonces Jesús venía con un propósito, vino a cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. El deseo del Papá y el deseo del Señor es que todos seamos salvos, y por lo tanto Él manda a su Hijo, y Jesucristo vino a cumplir a cabalidad esa voluntad del Padre. Mire cómo hablaba Jesús cuando estuvo aquí en la tierra con respecto a la voluntad del Padre, que la voluntad o hacer la voluntad de Dios era como comer, como su comida. Y todo el mundo sabe, todos sabemos que la necesidad del ser humano es comer. Es una necesidad primordial del cuerpo. Alguien dijo por ahí, no me puedo acostumbrar a no comer. Todos buscamos, es una necesidad primordial del cuerpo. Buscamos comer, ¿verdad? Y también entonces el Señor toma esa voluntad del Padre como su comida. Allá en Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es lo que dijo Jesús, mi comida. Mire cómo miraba Jesús el hacer la voluntad del Padre. Le daba tanta importancia. Era su preocupación aquí en la tierra. Mi comida es que haga la voluntad del Padre. Entonces, hacer la voluntad del Padre era como comer, que es una necesidad del cuerpo. Este versículo revela la preocupación en completar el trabajo de Dios a través de su vida, de su ministerio. Qué profundo es esto. Hacer la voluntad de Dios es como comer. Si lo tomáramos de esa manera, estuviéramos preocupados en hacer bien las cosas, en hacer las cosas como Dios quiere. Pero desgraciadamente el ser humano tiende a hacer su propia voluntad. Como que actuamos hasta en automático, haciendo nuestra voluntad. Jesucristo desde temprana edad fue responsable de hacer la voluntad de su Padre. En Lucas 2:49 dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él empezó a cumplir, a hacer, a caminar, a pensar como Dios quería que lo hiciera. Y nosotros, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para cumplir la voluntad de Dios? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Él vino con un propósito. Yo creo que nosotros también, Dios nos ha mandado a la tierra con un propósito.
para alabanza de su gloria, para hacer su voluntad. Él nos ha traído a la tierra. Entonces tenemos que preocuparnos, tenemos que determinarnos en hacer la voluntad de Dios. Mire, si el ministerio de Jesús siempre fue desarrollado bajo la voluntad de su Padre. Siempre como seres humanos somos tentados a hacer nuestra propia voluntad. Decimos, como esta frase, que se haga la voluntad de Dios, que se haga como Dios quiera. Lo decimos solamente, pero cuando actuamos caemos otra vez en que lo hacemos de acuerdo a nuestra voluntad, como yo creo, como yo pienso que debe ser, así actúo. Y ya nos olvidamos otra vez de lo que Dios dice, cómo debemos hacerlo. Nos vemos tentados a hacer nuestra propia voluntad. Aprendemos, hay una gran enseñanza de parte de Jesús hacia nosotros. Él es nuestro maestro por excelencia. Y en todo ese trayecto de su vida aquí en la tierra, cumplió con la voluntad de su Padre. Él dijo en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Te das cuenta cómo habla? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, hermanos, hay una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Si somos cristianos, si somos seguidores de Cristo, si nos decimos que somos seguidores de Cristo, pues debemos hacer lo que Él hizo. Él es nuestro maestro por excelencia. Vamos a obedecerlo, vamos a imitarlo, vamos a hacer lo que Él hizo. Somos tentados. Hay una línea muy delgada entre, me voy para hacer mi propia voluntad. Vivamos teniendo ese cuidado como lo hizo Jesús aquí en la tierra. Él lo habló, lo actuó, lo vivió. Siempre habló, siempre actuó de acuerdo a la voluntad de su Padre. Guardar la palabra del Señor no solo es escucharla, sino hacerla, vivirla. Jesús vivía de acuerdo a la palabra, actuaba de acuerdo a la palabra, hablaba de acuerdo a la palabra. Todo tenía que ver con la palabra. Todo tenía que ver con qué dijo el Señor, qué dice su palabra con respecto a esto. Él dijo en Juan 14:24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Note cómo dice, cuando hablaba, dice, es lo que yo estoy hablando, no es mío, sino es la palabra de Dios que te estoy diciendo. Y lo mismo estamos haciendo en esta mañana. Estamos declarando la palabra de Dios. No es mi palabra, no es la palabra de alguien más, de un líder espiritual reconocido. No, estamos hablando de lo que Dios dijo que debemos hablar. Por eso Él dijo, el que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Cuántas veces pensamos o creemos amar a Dios, pero nos inclinamos a hacer lo que yo pienso? ¿Cuántos cristianos tienen ese tipo de vida? Parece que verdad amáramos a Dios, parece que verdad hacemos su voluntad, pero en nuestro diario vivir, en nuestro estilo de vida, en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, estamos muy lejos de cumplir con la voluntad del Padre. Cuando se trata de hablar, pues ahora sí, como dicen, todo el mundo habla, ¿no? Todos podemos hablar. Yo hago la voluntad de Dios, yo amo a Dios, pero en nuestro estilo de vida, porque la palabra no solamente es así como para escucharla y ahí, no, sino que la palabra de Dios nos lleva a vivir un estilo de vida de acuerdo a como Dios quiere. Entonces, cuando la palabra llega a nuestra vida y cuando la palabra germina, da frutos, es cuando, hermanos, se nota. Porque el Señor dijo en otra parte, por sus frutos los
conoceréis. Entonces, cuando la palabra de Dios se cumple en nuestra vida, se ve claramente, se manifiesta. No podemos decir, yo vivo la palabra, pero nuestra conducta es otra. Nuestro testimonio es contrario a lo que se dice, a lo que Dios dice. Entonces tenemos que vivir. El Señor Jesucristo siempre habló de acuerdo a la palabra, vivía de acuerdo a la palabra, actuaba de acuerdo a la palabra y hablaba de acuerdo a la palabra. En cada circunstancia de la vida, esto sería una pregunta, en cada circunstancia de la vida, ¿actúas de acuerdo a la palabra o de acuerdo a tu propia voluntad o de acuerdo a tus propios sentimientos? O como dicen algunas personas, haz lo que dicte tu corazón. ¿Cuántas veces nos inclinamos más a nuestro sentimiento? Nos gusta escuchar esa voz interna de nuestros sentimientos. Nos hacemos a eso, pero a veces, hermanos, no cumplimos, no obedecemos la palabra de Dios. Vamos a reflexionar sobre esto. ¿Cuánto obedecemos la palabra? ¿Cuánto nos inclinamos más a nuestros sentimientos, a lo que sentimos en ese momento? Lo importante aquí es vivir la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy el que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Él manifestaba la palabra de Dios en su manera de vida. Aún, hermanos queridos, esto es impresionante porque aún frente a ese sacrificio, antes de ir a ese sacrificio, Él se dispuso a hacer la voluntad de Dios. Mire cómo dice la palabra en Mateo 26:39. Esto está tremendo. Dice que yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estas palabras las expresó Jesús un poquito antes de su crucifixión. Entró en una angustia extrema. Hermano querido, se hizo pecado por nosotros. Él no fue pecador, se hizo pecador por nosotros y cargó todo el peso de nuestra maldad. Cargó todo el peso de nuestros pecados sobre Él. Entonces, antes de ir a su crucifixión, Él se angustió. Si tú notas, ahí mostró esa parte humana. Ahí mostró esa tristeza, esa angustia. Dice la Biblia que hasta sudó gotas de sangre. Pero en medio de esa angustia, hermanos queridos, Él dijo: Señor, que si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Él sintió la tristeza, sintió la aflicción. ¿Cuántas veces te has sentido preocupado, afligido? ¿O sientes una angustia, verdad? Pues también Él, siendo humano, sintió lo que nosotros sentimos. Por eso es nuestro mejor abogado. Él conoce, Él sabe. Él vino a la tierra a vivir, a pasar un proceso como todo ser humano para que pudiera entendernos a nosotros. Él dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Pero en medio de ese sufrimiento, Él se dispuso a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, cuando nos encontramos frente a una situación difícil, cuando nos encontramos frente a una situación que requiere de demasiado esfuerzo para hacer la voluntad de Dios, muchas veces, hermanos, cambiamos, fluctuamos, nos hacemos hacia hacer mejor lo que más nos conviene. Jesucristo, aún en medio de la aflicción, el Señor dijo: yo voy a hacer la voluntad de mi Padre.
Entonces debemos disponernos a seguir, a hacer la voluntad de Dios. Todos vivimos momentos tan difíciles en esta tierra. Somos seres humanos. Sentimos, tenemos sentimientos, tenemos emociones, pero ¿qué tal frente a una circunstancia tremenda? Tenemos que pedir la ayuda de Dios y actuar como Dios lo hiciera. Y el Señor nos fortalezca y nos ayude siempre. Por eso en la oración del Padre Nuestro, Él dice, no nos metas en tentación. ¿Cuántas veces hemos hecho esa oración? No lo hacemos, casi no lo hacemos. Y a veces hasta nos gusta caminar hacia la tentación. Y Él dice en esa oración del Padre Nuestro, no nos metas en tentación. Yo creo que es orar a Dios, ¿sabe qué, Señor? No me metas en una situación que yo no pueda salir, o que yo pueda negar tu palabra en mis acciones. Hermanos, es necesario pedir esa ayuda del Señor. Somos seres humanos. No estoy hablando de superhombres, supermujeres. Somos seres humanos, pero con la ayuda de Dios, con su fortaleza, vamos a salir adelante. Vamos a cumplir con esa palabra que Dios nos ha dejado escrita. La vida de Jesús es un ejemplo perfecto de conformidad absoluta a la voluntad soberana de Dios. ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Yo creo que sí. Jesús vino a cumplir la voluntad de su Padre. Así, nosotros debemos hacer también, cumplir con la voluntad de Dios. Él dijo, volviendo otra vez, ¿verdad?, al Padre Nuestro, venga tu reino. Y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso lo encontramos en Mateo 6:10. Hacer la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios se haga así como en el cielo, así también en la tierra. Pero ¿quién va a llevar a cabo esto en la tierra? ¿Por medio de quiénes Dios va a hacer su voluntad? Por medio de nosotros. Por medio de nosotros, Él va a hacer su voluntad. Yo soy responsable, todos somos responsables, pero también es algo bonito, es algo maravilloso, porque el hacer la voluntad de Dios nos va a traer esa paz, nos va a traer esa bendición y nos va a dar, yo te voy a decir algo, nos va a dar mucho éxito, mucha bendición el hacer la voluntad del Padre, el cumplir con esa palabra. Ahora, así como Dios mandó a su Hijo para que cumpliera con ese propósito de reconciliar al hombre con Dios, también ahí nos damos cuenta que el Señor manifiesta su voluntad hacia nosotros. Esa es la voluntad de nuestro papá. Mire qué Padre tan bueno tenemos. Fue con un propósito, fue especial. El Señor Jesucristo dejó su trono de gloria para humanizarse y cumplir con la voluntad de Dios y ofrecer un sacrificio perfecto para que ahora tú y yo tengamos esa salvación, esa vida eterna, esa sanidad, ese perdón de pecados. Esa es la voluntad de Dios hacia nosotros. Dice la Biblia en Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Dios quiere que tú lo conozcas. ¿Cuántas veces Satanás nos ha metido ideas, pensamientos en contra de Dios? Que Él no es bueno, que Él castiga, que Él ha decidido cosas malas para la humanidad. Eso no es cierto. Eso no es cierto, hermano querido. La Biblia manifiesta el deseo de Dios para el ser humano. Es la salvación, es el perdón de pecados, es liberarte de esas garras del enemigo. Ese es el deseo de Dios, que todos creamos en Él, en Jesucristo, porque cuando creemos alcanzamos bendición aquí en la tierra. Sus promesas se materializan cuando hacemos la voluntad de Dios y
Esto trasciende a una eternidad porque alcanzamos vida eterna. Son promesas maravillosas de Dios, que Él te va a resucitar en el día postrero. Hermanos, la palabra está clara, está declarada. Jesucristo vino a cumplir la voluntad del Padre en esta tierra. Y ese es el deseo de nuestro Padre. Ese es el deseo de nuestro papá. Él es mi papá, pero también es tu papá. Por eso en la oración del Padre Nuestro, Jesús dice Padre Nuestro, no dice Padre mío, dice Padre Nuestro. Quiere decir que el papá de Jesús es nuestro papá. Y tu papá es mi papá espiritual, nuestro Padre Dios. Él nos ama tanto. Él nos ama. Él quiere que tú te arrepientas, que tú lo conozcas. Ese es el deseo de nuestro Padre. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere salvarte. Él no quiere que nos quedemos destinados a una condenación eterna, sino que seamos perdonados. Ese es el deseo de Dios. Por eso Él se entregó en la cruz del Calvario, para salvarte. Este es tu día. No dejes pasar más tiempo. Este es tu día para que tú lo recibas en tu corazón. Hazlo en este momento. Cierra tus ojitos y repite conmigo: Señor Jesús, tú dejaste tu trono, te humanizaste, Señor, para que vivieras entre los hombres, para que conocieras nuestra aflicción, nuestras tristezas, para que conocieras nuestro sufrir, Señor Jesús, y te entregaste por mí en sacrificio perfecto. Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados. Hoy te recibo como mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Señor Jesús, entrego todo mi ser a ti. Que así como tú fuiste fiel, o eres fiel hacia mí, que yo pueda ser fiel ahora hacia ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Exalta al Cordero, alábalo ahí. Hermano, alaba a ese Cordero de Dios, a ese Cordero que se entregó por ti y por mí. Oh, te adoramos, Dios. Adora al que vive por siempre, al que reina. Ese es nuestro Dios, es nuestro Padre. Y Él nos ama. Él nos ama. Él nos ama. Él te ama. Él te ama como nadie. Él no está en cuarentena. Él sigue derramando de su misericordia. Él sigue poniéndote atención. Es una atención personalizada. Adóralo. Él se entregó por ti en sacrificio. Él se entregó por ti para darte vida, para rescatarte de las garras del diablo. En el nombre de Jesús yo declaro esa palabra sobre tu vida. Esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos protege. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario nos da libertad. En el nombre de Jesús oro por ti, mi hermano, que estás pasando tal vez un momento difícil. Oro por ti, tú que estás sintiendo los ataques de alguna enfermedad. En el nombre de Jesús, Padre de gloria, tu sangre derramada en la cruz del Calvario nos trae sanidad. La Biblia dice en Isaías 53, Señor, que tú llevaste nuestros dolores, nuestros quebrantos, que por tus llagas somos curados.
Por tus llagas somos curados. Inutilizamos toda obra del enemigo. Inutilizamos todo espíritu de enfermedad en la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Padre de gloria, nos cubrimos con tu sangre preciosa. Ese sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz del Calvario nos trae vida, nos trae sanidad, nos libera de todo espíritu mentiroso, todo espíritu que viene a estorbar, que viene a atormentar la mente, el corazón. Y esa sangre preciosa nos trae vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, yo oro por ti, que esa bendición de Dios caiga sobre tu vida. Activa tu fe, cree la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios. Esa es la voluntad de nuestro Padre hacia nosotros. Esa es la voluntad de Dios hacia nosotros. Créelo en este momento. Activa tu fe. Dile, Señor, tú eres verdad. Tu palabra es verdad. Con su sangre nos ha redimido para salvación. Nos ha redimido para nuestro Dios. Oh, linaje, pueblo, lengua y nación. ¿Te das cuenta que donde quiera que estés, ahí está el Señor para ayudarte? Donde quiera que te encuentres, Él quiere rescatarte, Él quiere salvarte. Para nuestro Dios reinaremos, oh Jesús, sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Te invito a adorar al Señor. Exalta al Cordero de gloria. Al Cordero de gloria. Te adoramos, Señor. Únete con tu familia, adora al Dios poderoso. Ese que vive y reina. Oh Jesús, adorar. Sí, Padre, Dios altísimo. Gracias, Señor. Cordero de Dios, te adoramos, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias por tu perdón. Gracias por tu salvación. Gracias, Espíritu Santo. Tú sigue adorando aunque este programa termine. Ahí en tu casa tú puedes continuar dándole la gloria al Señor. Quiero decirte, te amamos mucho. Te extrañamos. Gracias a Dios porque de alguna manera ya estamos llegando a nuestra casa, pero quiero decirte que te extrañamos, te amamos con todo el corazón y nos vemos hasta la próxima.